y resulta que venía yo conversando con mi hermano y de repente se apagó un motor. La frase, para beber no se necesitan motivos, a muchas personas les cae como anillo al dedo, y es que el despecho se hace presente a nuestro alrededor con demasiada frecuencia y cada vez más palpable, a tal punto que la industria se ve corta para abastecer las opciones que buscan los afectados por dicho sentimiento, ya sea pues por una gran alegría, por un mal desamor, por una profunda tristeza o por una maldita traición. Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. Por eso bebo yo. Uno de los artistas más importantes de la música popular en la actualidad y que le ha sabido mezclar instrumentos a sus canciones para adaptarse de la mejor manera posible a este cambio generacional, y que a pesar de estar en este momento altamente posicionado, no la tuvo fácil como pareciera. Fueron muchos altos y bajos persiguiendo un sueño que muchas veces se veía perdido. Jorge Andrés Alzate Ríos nació en Medellín el 28 de septiembre de 1980, hijo de Jorge Alzate y Gloria Ríos, ambos misioneros cristianos que desde hace muchos años han trabajado por las comunidades menos favorecidas, pobres y necesitadas de Colombia. Debido a las actividades de sus padres, la situación económica de la familia no era la mejor del mundo. Se promulgaba mucho el amor por la música y nunca faltó el pan en la boca de Jorge Andrés ni en la de sus dos hermanitos. Alzate es un cantante de música popular. Gracias a Dios está viviendo un momento muy especial en su carrera. Soy compositor y arreglista de mis canciones. Desde los 8 años soy músico, soy pianista. Su padre hasta amenazas de muerte recibía por resguardar desertores de las milicias y personas que querían dejar los grupos al margen de la ley, además de colaborar con las víctimas de catástrofes naturales como el terremoto del Eje Cafetero en enero de 1999. Se mudaron más de 21 veces en los 19 años que Jorge vivió con sus padres. Se dio cuenta que podía colaborar con los gastos de la casa vendiendo mangos a la salida de un colegio. Entonces comenzó su vida como negociante y empresario. A los 8 años de edad comenzó a estudiar piano, y aunque no era de su total agrado, ya que sus padres lo querían mantener alejado de la difícil situación ambiental que había, de una violencia que comenzaba a acrecentarse debido a la cantidad de grupos al margen de la ley y el narcotráfico que golpeaba fuerte la ciudad, decidió que quería convertirse en un profesional en ese arte. Dijo, por primera vez vámonos a lo tradicional, vámonos a la cantina, a lo que nunca hemos querido grabar por no parecernos a todo mundo supuestamente, sin pensar de que nosotros nunca nos íbamos a parecer a nadie, porque eran mis composiciones, claro, era mi voz. Contaba con 13 años cuando compone su primera canción, dándose perfecta cuenta que la música era el medio ideal para expresar sus sentimientos y vivencias personales, y esto lo evidenciaba casi siempre, pues su casa se encontraba situada cerca de un cementerio en el barrio Manrique, en cuyo costado quedaba una cantina llamada La Última Lágrima, y donde las personas que estaban de duelo iban a ahogar su dolor por la muerte de sus seres queridos, y como es de suponer, allí predominaba la música de despecho, así que Jorge Andrés y sus dos hermanos crecieron aprendiendo a querer la música popular, grandes clásicos de Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, entre otros, entraban por las ventanas de su casa, inundando su hogar con notas cargadas de dolor y vivencias cotidianas. Aunque la música favorita de Jorge Andrés en ese momento venía de bandas de rock como Aerosmith, Led Zeppelin, Queen, Guns N' Roses, entre otras. Cuando termina su bachiller, se encaminó por la aviación. Su papá, con muchos esfuerzos, lo inscribió en una academia de aviación, pero obviamente, por los altos costos de la carrera, no pudo terminarla, hasta que un día decide que quiere irse para otro país, y entonces comienza a tramitar la visa para Estados Unidos. No fue fácil que se la dieran, tuvo que hacer 6 intentos fallidos, hasta que en el 7º lo logra. Entonces se va para Los Ángeles, con pocas pertenencias, pero con una cantidad infinita de proyectos y sueños por cumplir, principalmente sus estudios de aviación. Allí se da triste cuenta que no es como lo piensa, que el dinero no le alcanza casi ni para sobrevivir, así que toma 3 y hasta 4 trabajos para poder seguir adelante. 1000 veces pensó en tirar la toalla y otras tantas veces se tuvo que resistir a hacerlo, hasta comer de la basura en los restaurantes de lujo llegó a hacer, para economizar lo más que pudiera. Fue mi primera canción después de 6 años, 5 años largos de navegar y navegar con mi hermano puerta a puerta, sin vender
hacer un solo show por más de 5 años, ni siquiera en la cantinita de la esquina. Conoció a un peruano que le permitió descansar un rato en su caravana por $3 la noche y así ahorrar para poderse comprar un automóvil para trasladarse un poco más lejos a trabajar. Ya con esta nueva herramienta consigue trabajo un poco más lejos y gana un poco más para poder terminar sus estudios de aviación que ya había iniciado en Colombia. Después de pasar una muy larga temporada de varios años lavando pisos en un burdel de Los Ángeles, dormir muchas veces en los callejones o en las estaciones de bus mientras llegaba el turno del otro trabajo, laborar en construcción como conductor de limusinas, aprendió que en Estados Unidos casi nada es gratis, que las cosas esenciales son las que más cuestan, y entre esos minutos que podía descansar, le dedicaba parte a la composición. A pesar de todos estos malos momentos, no hubo un día en que no dejara de usar un lápiz y un papel para escribir una canción. Hasta ese momento, las múltiples humillaciones que había recibido de parte de los Estados Unidos no habían sido capaz de quitarle esas ganas de lograr su objetivo, y lo logró. Terminó sus cursos de aviación y consiguió un mejor empleo trabajando como piloto, y ya con un buen sueldo pudo invertir en negocios de carros, logrando la estabilidad económica que había querido. La verdad, no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me vi a sufrir por ti. Me dedicaré a vender. A pesar de haber logrado el sueño americano, pareciera que los anhelos que tenía cuando era niño, deseos que le comunicaba siempre a su hermano y que eran su principal objetivo cuando estaba comenzando su vida, se habían esfumado. Habían desaparecido de la mente de Jorge Andrés, pero no de su corazón. Comenzó a sentir un vacío inmenso, un hueco demasiado grande en su corazón que no lo llenaba nada ni nadie. Se escondió entonces en el alcohol y gracias a la compañía y apoyo de su esposa, logró salir adelante. Ella, impulsándolo a retomar su gran pasión, lo convenció y tomaron maletas para regresarse para Colombia a lograrlo. No lucho en la vida para darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por darles. Con ayuda de su hermano Juan Felipe Alzate y usando el dinero que por 10 largos y pesados años había conseguido en los Estados Unidos, comenzó a plasmar sus propias canciones, andando de un lado para el otro, llevando discos compactos por todo lado y tocando puertas de las emisoras para que los dejaran mostrarse. Ninguna emisora les prestaba atención, en ningún sitio les dieron el sí, y los discos que literalmente regaban en los pueblos donde iban, terminaban en la basura o llenando los estantes de los que los recibían, perdiéndose en el olvido. Cuando ni siquiera yo sabía que iba a ser Alzate. Primero nació el Alzate Papá, que el nombre de Alzate, el artístico. ¿Ah, sí? Estaba cantando canciones que todavía nunca nadie había escuchado y que todavía hoy nadie sabe de ellas. 5 tristes y frustrantes años pasaron desde que había iniciado ese viaje a su sueño y su dinero se acabó. Quedó en bancarrota y decidió, con lágrimas en los ojos, el corazón partido en 1000 pedazos y la voluntad vencida, decidió abandonar definitivamente esa idea, regresarse para Estados Unidos. Me armé de un gran valor para volverte a ver después de tanto tiempo. Me tomé 2 tequilas y caminé a donde estabas. Creía que después de sufrir tanto yo podía verte otra vez. Su hermano, quien tenía una fe intacta aún por ese gran sueño, arrodillándose en el suelo, le logró que grabara una última canción antes de irse. Para él, seguir tocando puertas. Jorge Andrés accedió y con dinero prestado dejó una última canción grabada. Su hermano la escogió entre muchas que le mostrara Jorge y se marchó al norte nuevamente. Aquella canción que escogiera Julián, hermano de Jorge Andrés, aquel triste día en que se terminaba la lucha por ese hermoso sueño, sería el tema que daría a reconocer a Jorge Andrés, ya no con ese nombre, sino como Alzate. Aquel tema determinante en su carrera artística y en su vida misma la titularon Maldita Traición, en cuya letra mostraba el dolor que sentía en su alma por tanto sufrimiento y nada de recompensa. Pero dime quién te lleva el desayuno a la cama, quién te dice estás hermosa al amanecer. Una canción de desilusiones amorosas que ya se escucha por las diferentes
Alzate no quería contestar al teléfono cuando veía llamadas de su hermano desde Colombia. Se imaginaba que la respuesta era siempre una negación para sus canciones, como lo había sido hasta ese momento durante los últimos 5 años. Pero todo era lo contrario. Las emisoras no paraban de sonar su canción y las llamadas de empresarios para que iniciara grabaciones y presentaciones no se hicieron esperar. Comenzó entonces la era Alzate. Los días de tragedia y desazón habían quedado atrás. Ya la multitud lo aclamaba y sobre todo sus acordes tan modernos se acomodaban tanto al gusto de los jóvenes que su música se ha visto preferida por los más pequeños de las familias. Hoy día Alzate es un fenómeno en la música popular. Su timbre de voz hace que las canciones que entona se conviertan en el pretexto perfecto para beber. Y aunque dice que se siente solo y que lo único que lo satisface es componer y sacar nuevas canciones, es de anotar que su buena música hace del repertorio del género popular un buen almacén de grandes éxitos que está al alcance de todo aquel que quiera escucharlos y disfrutarlos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jorge Alzate y él es Jorge Alzate, mi papá, y me llamo Alzate papá por él. ¿Tú eres? ¿Y a ti, qué canción de Alzate te gusta más? Déjanoslo saber en los comentarios.